Hola, soy Olga Valdés, creadora de Minded, y hoy en nuestro podcast estamos con el licenciado Martín Valladares, nuestro terapeuta ocupacional, que está certificado en integración sensorial. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Olga. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Puedes comenzar contándonos por qué hay niños que tienen tanta dificultad con los alimentos? Sí, por supuesto, y definitivamente dentro de mi práctica profesional he visto que dentro del proceso de neurodesarrollo, las actividades de alimentación son actividades de interés primordial para los padres. Definitivamente es un tema amplio y abarcante. Sin embargo, desde el punto de vista de integración sensorial, he de mencionar que muchos niños pueden presentar una dificultad para probar alguna textura debido a un problema denominado en el procesamiento de la información sensorial. Es decir, básicamente, para ponerlo así en claro, nuestros sentidos son fuente de información. Claro. Con nuestros sentidos aprendemos y tenemos experiencias tanto positivas o negativas. Así es. Muchas veces puede existir el caso que los niños en el momento de explorar un alimento puedan tener determinadas sensibilidades que hagan que sienta algún rechazo o definitivamente prefieran evitar probar. Es súper interesante esto que mencionas sobre las dificultades sensoriales. ¿Podría mencionar cómo afecta esto a los niños, estas dificultades sensoriales cuando vienen a que solamente, por ejemplo, quieren comer ciertos alimentos? ¿Cómo esto los afecta? Claro, definitivamente como parte de un proceso de desarrollo, muchos niños, sobre todo los que están entre la edad de entre 3 y 7 años, se vuelven en alguna medida un poco selectivos para al momento de probar alimentos, ¿ok? Sin embargo, cuando puede existir una dificultad sensorial, esta selectividad se incrementa más, Claro. de tal manera que hace en mucha parte un poco difícil el proceso de alimentación, puesto que al preferir un determinado platillo, tanto por su preparación, por su presentación, por su sabor, puede hacer la tarea un poco más extenuante para los padres, dado que muchos niños pueden presentar intereses muy restrictivos sobre determinados alimentos para probar, y esto es muy común en niños ya con un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, que esa selectividad es llevada al extremo, de tal manera que puede repercutir primero en su ámbito social, porque alimentarse también es su ámbito social, pero por sobre todo en su proceso de nutrición y desarrollo. Claro. ¿Cómo pueden los padres ayudarlos a ampliar un poco su variedad de alimentación? O sea, ¿cómo pueden los padres, qué consejo le puedes dar a los padres para que ayuden a estos niños? Esa es la pregunta del $1.000.000. Sí, yo sé. Definitivamente. No, creo que hay dos claves que puedo mencionar. Siempre es importante promover, pero no imponer. Y quiero explicarme con relación a ello. Entendiendo que el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños es un proceso de experiencias, tenemos que garantizar que muchas de esas experiencias puedan ser positivas. En la medida que una experiencia es positiva, hay una alta probabilidad de que ésta se repita. Estoy 100% de acuerdo contigo. Me encanta eso que acabas de decir de... ¿cómo fue lo que dijiste? Experiencias positivas. No, antes en vez de imponer... Ajá, proponer y no imponer. Exacto, proponer y no imponer. Me parece súper importante eso porque es 100%. Los padres a veces queremos que se coma el brócoli porque te tienes que comer el brócoli porque la vegetal... Pero realmente hay que solamente proponerlo. Aquí está, te lo dejo aquí, sabe rico cuando quieras. Definitivamente. Y porque entender que, y esta es una mirada por si acaso, desde el punto de vista de integración sensorial, al ser nuestros sentidos una fuerte información, tanto la vista como el olfato son los primeros elementos de entrada antes de probar un alimento. Quiero poner un ejemplo rapidísimo. Vista y olfato. Vista y olfato. ¿Por qué? Porque
nuestros sentidos, al ser una fuente de información, Ujú. en el modo más primario posible, van a identificar cuando algo que nos vamos a llevar a la boca está en buen estado o definitivamente tenemos que rechazarlo. El ejemplo clásico, hay muchas personas que pueden comer pescado, pero el proceso de preparación, el olor, hace que la experiencia pueda ser un poco aversiva. Ok. Incluso, si me apuras un poquito, hasta ahorita recuerdo el caso de un niño que él no tenía sus dificultades sensoriales, pero siempre tenía una dificultad Ujú. cuando preparaban intestinos, mondongo. ¿Por Ajá, qué? ajá. Porque no sé si en algún momento has tenido la oportunidad de poder, es por eso de No, preparación. pero yo me imagino Sí, que eso debe ser... el olor es... Ya listo. Sí. Entonces, ahí puede ser una fuente de O sea que, dificultades. pero a él no le gustaba el mondongo porque la preparación era Así muy mismo es. el olfato, pero sí comía otras cosas. Pero sí podía comer otras cosas. Sí podía comer otras cosas. Ahora, si uno lo lleva al tema de procesamiento sensorial, muchas veces los niños pueden tener una sensibilidad muy incrementada, de tal manera que alimentos que en alguna medida pueden ser cotidianos, regulares, dentro de la familia, ellos prefieren no probarlos. Y ahí es Claro. donde se genera el problema. Ok, por ejemplo, si tú nos dices que el olfato y la visión es lo primero, yo veo a niños, por ejemplo, que a veces agarran el queso azul, el blue cheese, que huele, para mí huele y se ve, no me gusta para nada. Claro. Pero, ¿cómo tú explicas entonces eso? Que algunos niños, ese olfato, porque todos lo sabemos cómo huele, como algunos niños sí y otros niños no. Porque está en función a tus experiencias sensoriales que has tenido. Ajá. Por ejemplo, incluso me olvidé de comentar también que el tacto juega parte fundamental de Claro. este proceso de experimentación. Generalmente todo lo que tocamos, olemos o vemos definitivamente forma parte de la experiencia de llevarse el alimento a la boca. Ok. Entonces puede ser, y eso es otro caso, que existan niños que puedan tolerar el olor y la vista, la presentación, pero solo el hecho de tocarlos les puede Ujú. parecer incómodo, que es un caso que se llama sensibilidad táctil, de tal manera que desistan de probar alimentos. Y ahí es donde viene el tema. Cuando tratamos de imponer, forzar una situación, lo más probable es lo siguiente, que la conducta sea de evitación o de escape. Es decir, Exacto. que rechace el alimento, ¿no? Sí. Ok, yo he leído, porque este tema a mí me gusta mucho y tengo muchos papás que llegan a mí diciéndome, no quiere comer nada, solo come 3 cosas. Entonces yo he leído que muchos niños tienden a irse por las comidas beige, las comidas crema, de color crema. Los nuggets, las papitas, algunos el puré o la pasta. Y lo que he leído es que se han dado cuenta que todos estos alimentos son hechos siempre igual. O sea, que si van mañana al McDonald's a comerse unos nuggets, ellos saben que ese nugget va a saber igual que el de ayer y que el de antes de ayer y que el de... Igual en la casa, si lo preparas en la casa, ellos saben que ese nugget va a saber igual. Sin embargo, si voy a hacerte yo un pollito, este pollito va a saber diferente al que yo me comí ayer. Entonces, ¿cómo hacemos los padres para decir, o sea, para poder ponerle un poquito más de color a esos alimentos Sí, a la hora de definitivamente. comer? Y ahí te doy la razón porque generalmente a veces cuando me ha tocado consultar a los niños y conversar acerca de qué te gusta para comer, ellos tienen un menú bien variado. Pollo y papita Exacto. y papita y pollo. O sea Exacto. entonces Sí. es un poquito, es un reto, definitivamente. Porque también, aparte, tiene que ver con la palatabilidad, con lo que me ha gustado, pero creo que esa oportunidad puede ser aprovechada ¿para qué? Porque hay algo muy importante en los niños, que el juego es una actividad muy rica y que promueve mucha enseñanza, tanto en normas de conducta como en normas de convivencia y actividades motrices, etcétera, etcétera, etcétera. Y me puedo Sí, el juego enumerar es muy muchos, importante. Entonces, entendiendo las edades del desarrollo, siempre es recomendable que la actividad de alimentación sea una actividad agradable, Ujú. de tal manera que se puede proponer una ronda de alimentos o un juego de alimentos donde los niños puedan, primero,
participar de las actividades cotidianas, por ejemplo, de la preparación de alimentos. Ok. ¿Ok? Segundo, puedan presentarse los alimentos de forma lúdica, y eso hay un montón de bibliografía con ello. Incluso hay, ahora hay muchos auxiliares de cocina que te permiten colocarlos en formas y todas esas Ah, cosas sí, que son muy claro, bonitas, sí, 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 son sí. interesantes. Y también, definitivamente, proponer al niño y que la familia pueda compartir en la mesa Ujú. incluso los alimentos que él no puede probar. De tal manera le estamos dando una opción para que paulatinamente, y esta es la clave, exposición gradual, pueda ir tentándose a probarlo. Claro que eso depende de cada niño y contexto cultural, ¿no? Claro, o sea que la exposición gradual, por ejemplo, sería sentarnos todos en la mesa, él quiere comerse un nugget y sus papitas, y el resto de la familia está comiendo arroz con pollo, y se le pone un platito al lado, lo que todo el mundo está comiendo. Así es. Aunque no lo toque, No, no importa, se le pone ahí, se le porque deja ahí. parte del proceso de adaptación y habituación es generar una rutina que está ahí. Y Ok. definitivamente cuando lo prueba, podemos considerar que ya lo está incorporando dentro de su dieta. Ok. Independientemente, y eso es muy importante para los papás, que a veces la prueba puede ser minúscula. No Ajá. puedo decir del arroz, una cucharadita, Exacto. chiquitita, pero es parte del proceso de poder adaptarse y probar algo distinto y nuevo. Ok. Y como papá, ¿cómo uno sabe si su hijo, o sea, qué puede notar en su hijo que diga, yo creo que tú necesitas un poquito de ayuda o que alguien me ayude a nutrirlo un poco más? Porque realmente me preocupa que tiene un año estar comiendo nada más papitas y nugget. No sé, pienso yo, ¿qué signos o qué se puede notar en un niño que necesite una terapia, por ejemplo, de integración? La integración sensorial con Sí. énfasis en la alimentación. Creo que en este punto, y es otra pregunta clave, es cuándo yo debería referir o sentirme Claro. preocupado acerca al proceso de alimentación de mi niño. Creo que la clave está en lo siguiente. Primero, entender que hay un proceso en el cual los niños se pueden volver selectivos. ¿Ok? Que Ok. básicamente es entre los 3 y 7 años. Ellos van escogiendo aquellos alimentos que les gustan mucho. Ok. Pero 3 y 7 años. Entre 3 y 7 años. Ok. Pero la clave es cuando hay un proceso de afectación social, Ujú. y sobre todo, y esos son los casos más graves, donde impiden una nutrición adecuada. Claro. Es decir, eh, generalmente se entiende como un niño selectivo que aquel que prueba menos de 15 alimentos. Por ejemplo, uno hace una lista, ¿no? Ok. Carnes, ¿ok? Ajá. Pollo, pescado, carne roja. Ok. ¿Ok? Entonces de ellos puede ofrecer solo pollo. Pero el pollo tiene que ser una presentación exclusiva, Ok. específica. Los clásicos nuggets. Si yo te lo presento la misma proteína de otra manera, por ejemplo en guiso, no te lo va a probar porque la textura es distinta. ¿Ok? Por ejemplo, las papas. Él lo va definitivamente una alta probabilidad que pueda probar papas fritas por el sabor y todo, pero el puré quizás ya no. Entonces ahí es donde siempre es bueno hacer una consulta a los diferentes especialistas, llámese el pediatra, llámese el nutricionista y también definitivamente un especialista en terapia ocupacional e integración sensorial para poder ayudar en ese proceso, ¿no? Ok. No estamos tocando aquí temas ya específicos, como por ejemplo niños con trastorno del neurodesarrollo. Exacto, Ellos sí. tienen definitivamente una fisiología, o sea, ellos definitivamente presentan unas dificultades mucho más marcadas, incluso requieren algunos exámenes, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de aquellos niños que están en proceso de desarrollo Ujú. y que la actividad de alimentación puede ser un reto. Porque Exacto. al final es eso, es cuando se vuelve el reto. A la hora de comer, que la hora de comer debe ser una actividad agradable, amena, de compartir socialmente. Incluso todos hemos tenido la oportunidad cuando papá nos corrige, no se habla con la boca llena, etcétera, Exacto. etcétera. Se vuelve fatigosa,
tediosa, incómoda, y cuando fuerzas definitivamente ya en alguna medida el caos se va avecinando, ¿no? Ok, y con esto de que de los niños neurodivergentes, eh, cuando tenemos un niño neurodivergente que tiene una dificultad sensorial, vamos a decir que tiene una dificultad, que yo la noto que tiene una niña que de repente camina en puntillas mucho, ay, no le gusta ponerse medias, si está muy apretadas, que todo lo que toca tiene que ser suave, la ropita, entonces se lo pone así para... Esto es una niña que yo veo que tiene mucho, necesita regularse a veces, más que nada con la vestimenta y que camine en puntillas. Pero esta niña también puede ser que tenga una dificultad en los alimentos. Puede ser que de repente nada más le guste el azúcar. Claro. Ok, entonces, esta niña, por ejemplo, este caso, que es una niña que en todo lo demás está súper bien a la edad, todo está desarrollándose a la perfección, pero tiene estos dos temitas. Eso es algo como para llevarla a donde un terapeuta ocupacional, o eso es algo, o sea, ¿cómo uno llega a saber que ella necesita, a los papás pues, que ella necesita ir a terapia? En el caso de los niños neurodivergentes o con un trastorno de desarrollo, sí está documentado que presentan muchas dificultades en el proceso de alimentación. Ok. Es decir, incluso en los niños que presentan, para poder ejemplificarlo, trastorno del espectro autista, ellos tienen una condición, disculpe, me equivoqué. Okay. Un buen número de ellos pueden presentar una condición que se llama permeabilidad intestinal. Ajá, la cual hace que el hecho de probar determinado alimento puede generarle una situación fisiológica de distrés e incomodarlos. Entonces es importante mucho el seguimiento con el médico de referencia para poder ir detectando cuando un alimento, en este caso, me está causando otros problemas. Ok, pero esto es no en todos los casos. No es en todos los casos y requiere mucho, y es por eso es importante, en el caso de los niños neurodivergentes, la participación del equipo. Exacto. Interdisciplinario. Pero este niño, bueno, esto ya es un caso severo, ¿no? Pero Sí. Cuando yo digo sobre la niña que tiene tal vez un poco de de dificultad sensorial en el tacto, dificultad a veces en lo que come, esto no es, obviamente, esto es solamente una niña, no es neurodiversa, es una niña que tiene estas dos, Claro. que yo le puedo notar estas dos dificultades. ¿Esto se llevaría a terapia o eso se le pregunta al pediatra? Porque yo veo a veces muchos padres que no saben cómo llegar al terapeuta ocupacional. Claro, sí, te entiendo. En este caso, esos son determinados síntomas que pueden indicar, y voy a ser muy claro en el término, una posible dificultad sensorial. Okay. ¿Cuándo hablo de una posible? Cuando tus sentidos te informan acerca del medio ambiente y tu respuesta es distinta a la de los demás niños de tu edad. Okay. Aterrizando, es simple, una sensibilidad puede estar marcada, puede ser un poco más sensible que los demás, pero esa sensibilidad te está afectando tu desempeño en vida cotidiana. En la vida cotidiana. Ok, o sea que un niño, con esto dicho, un niño puede tener una sensibilidad alimenticia, pero también puede tener una sensibilidad Así es. táctil. Eso, Sí. ok. Y- O sea que... ¿Y No, se por trabaja junto? ¿Se trabaja junto o se trabaja separado? Va a depender mucho del terapeuta. Generalmente cuando ya es un tema específico de alimentación, se prefiere que sea una terapia individual, pero la parte sensorial también ayuda bastante. Claro. El proceso de estimulación sensorial, porque muchas veces el proceso de habituación ayuda bastante. Es decir, si tú vas caminando con puntitas, comienzas a caminar en puntitas de pies, lo más probable es que puedas ser un poco sensible al tacto. Es un ejemplo. Ajá, sí. Entonces, ahí hay un proceso que se llama desensibilización, es decir, Ok. promover actividades que ayuden que esa tolerancia pueda estar. Pero digamos que esos pueden ser unos puntos indicativos
para hacer una consulta al Ok. terapeuta ocupacional. Ok, ok. Ya, me fui por otro camino, perdón, Martín. No, no No, te preparé y yo, para eso. y yo cuando hablo, peor. No, pero es que estos temas sensoriales son tan importantes porque hoy en día me llegan muchísimos niños con, no sé si fue después de pandemia o si es por el uso de las pantallas, pero hoy en día me llegan muchos padres y veo muchos niños que tienen esto, tienen alguna dificultad sensorial y muchos me piden integración sensorial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una terapia de integración sensorial y una terapia ocupacional? Ok, sí, sí, y agradecido por la pregunta porque es importante poder establecer determinadas diferencias. Primero, cuando uno hace una terapia de integración sensorial, generalmente hay un proceso que se llama certificación, que Ujú. básicamente es poder estudiar eso y poder aprobar esa materia, ¿ok? Ok. Y otra de las características de un proceso o una terapia, disculpe, de integración sensorial es que la terapia de integración sensorial se basa en básicamente el proceso de estimulación, dependiendo obviamente de la evaluación del niño y las necesidades, Ajá. pero un proceso de una terapia de integración sensorial lo que hace es estimular el sentido de tacto, propiocepción, aunque parezca chino, y vestibular. ¿Ok? Ah, son Entonces, esos tres. esos tres son sentidos fundamentales para el proceso de terapia intersensorial. Es por eso que otra de las formas de reconocerlo, un ambiente intersensorial es como pareciera un gimnasio, Ok. donde tenemos colchonetas, una piscina de pelotas, un zurra-zurra, etcétera, etcétera. Y nosotros utilizamos el juego como herramienta de aprendizaje y también como herramienta de estimulación para, dependiendo de cada caso, poder apoyar al niño a, si es definitivamente muy sensible a determinadas, por ejemplo, texturas, sonidos o incluso al mismo movimiento, poder ayudar que esa experiencia sea positiva y gradualmente disminuir algunas dificultades de rechazo. O los niños que pueden presentar un trastorno de coordinación, que eso en pandemia, y te quiero dar toda la razón en eso, ha sido bastante complicado el proceso de estimulación per se, porque básicamente todos hemos estado encerrados Sí. y hay etapas del desarrollo que todavía no se han completado, entonces lo que hacemos es ir fomentando la adquisición de esas etapas faltantes. Ok, eso es en cuanto a la terapia de integración Así sensorial. es. Y la terapia ocupacional. El terapeuta ocupacional en general es un profesional, y sobre todo en el área de pediatría, que se encarga de ver el desarrollo motriz global, Ok. ¿ok? Y con su relación e independencia de vida cotidiana. Ok. Por ejemplo, para poder citarlo, porque a veces Sí. hablo así en chino y me disculpo. La idea es esto, es poder vigilar y poder monitorear cuando los niños van logrando habilidades. Por ejemplo, la habilidad de caminar, 12 Claro. meses, la habilidad de controlar esfínteres, la habilidad cuando comienzan a ir a la escuela Ujú. y cuando comienza a poder seguir indicaciones. Hay Claro. niños que les cuesta seguir indicaciones, hay niños que, incluso de verdad que en el periodo más crítico donde tú puedes ver esto es el proceso de iniciación escolar. Por ejemplo, en los prekinders, donde puedes ver niños. 3 años, 4 años. Sí, definitivamente. Ujú. Donde puedes ver niños que les cuesta definitivamente poder controlar su conducta, están buscando mucho movimiento, pueden abrazar al niño, o todos tienen otros niños que definitivamente cuando entran al salón de clases pueden ser, les cuesta mucho poder concentrarse por la disposición de los colores, el ruido de los Claro. compañeritos, etcétera, etcétera. Y eso definitivamente pueden ser indicadores que pueden presentar una dificultad. Ok. Y el terapeuta ocupacional definitivamente Ayuda. puede ayudar ahí. Sí, yo pienso que el terapeuta ocupacional hace muchísimas, muchísimas cosas. Ok, me fui un poco para entender un poquito más sobre las diferencias entre estas terapias, pero rescatando un poco lo de la alimentación, me encanta esto de la mesa, de darle al niño la oportunidad de sentarse en la mesa. No tiene que ser los papás si trabajan, pero por lo menos que se siente con un hermano o que se siente con una tía, un abuelo, de vez en cuando, y no tiene que ser de cena, puede ser en el almuerzo, pero para que tenga esa oportunidad de ver cómo otras personas comen a su alrededor y qué cosas comen. Eh,
¿qué otros consejos le puedes dar a los padres, además del de la mesa y el de preparar alimentos? No sé si hay algún otro consejito que les puedes dar a los padres para niños que, por ejemplo, solamente quieren comer azúcar o niños que solamente quieren comer arroz y los papás se preocupan porque quieren comer porque tienen que comer proteína. O sea, además de la exposición gradual, ¿hay otra forma de apoyar en casa? Sí, definitivamente. Creo que hay algo que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo por nuestra vida, quizás un poco agitada o ajetreada que tenemos. A mí me encantaba mucho, y lo recuerdo con mucho cariño, las veces cuando me sentaba a la mesa y compartía con mis padres. Y Sí, creo que se ha perdido un poco eso. Lo primero es lo siguiente. Toda actividad de alimentación, independientemente de que es nutritiva, también es una actividad social. claro. Entonces, siempre fomentar y recordar a los papás que ellos son un modelo. Entonces, si los papás se involucran en el proceso de alimentación del niño, sí es importante por lo menos una vez al día poder compartir con tu niño. Pues están en la etapa donde los vas a disfrutar bastante y la etapa de la mesa es fundamental para poder hacerlo. Y ahí sí, soy bien claro, generalmente evitar el uso de las pantallas. Por eso sé que cada uno tiene, definitivamente la tecnología nos ha ayudado bastante, pero en la actividad de alimentación es una actividad también para compartir en familia. Claro que Entonces, sí. en la medida de lo posible, poder reducir y poder evitar y que podamos poder dedicar ese tiempo a poder estar con el niño y poder ver también determinadas necesidades. Y lo otro es lo siguiente, que los papás, y obviamente las mamás, somos modelos. Sí, ¿Ok? Entonces, también es en la medida que el niño ve a un adulto comiendo determinados alimentos, también puede ayudar a ello. Lo otro también es poder establecer determinadas rutinas que sean claras, que sean predecibles. ¿Para qué? Para que el niño vaya logrando actividades. ¿Ok? claro que sí. Y lo otro también, que es parte del proceso, es que, y eso es muy fundamental, la paciencia y el compromiso, el cariño es importante. Entender que muchas veces entender que este tipo de dificultades, si bien es cierto, pueden ser abrumadoras, tienen solución. Y la Exacto, solución sí. definitivamente se da buscando un especialista, conversando y haciendo determinados cambios que a todos va a ayudar. Exactamente. Entonces, haciendo como un rescate de todo lo que se ha dicho aquí, me encanta, me quedo con el proponer y no imponer, Siempre. hacer las rutinas, involucrar a los niños cuando se va a estar preparando las comidas para que se sientan a gusto y cómodos para la exposición gradual, poquito a poco. Y también rescatar un poquito este momento de cenar como parte de socializar para que los padres también sean modelos en el diario vivir y en el desarrollo de sus hijos. Gracias, Martín. Te agradezco muchísimo tu información y tu profesionalismo. Me encanta aprender de ti y espero tenerte pronto de nuevo en este podcast para que nos cuentes un poquito más sobre todas las cosas que haces en tus terapias. Muchísimas gracias, Olga, y bueno, yo encantado de poder participar en esta primera oportunidad. Agradezco a todos los que están escuchando y bueno, definitivamente estamos a la orden, ¿sí? Perfecto. Gracias.